Sean todos bienvenidos. En esta oportunidad les estaré explicando el capítulo 6 de Mantenimiento centrado en confiabilidad de John Mowbray, tareas preventivas. El mantenimiento proactivo 1, tareas preventivas, es el capítulo que yo a continuación les voy a desarrollar. Ahora bien, 6.1, factibilidad técnica de tareas preventivas. Una tarea es técnicamente factible si físicamente permite reducir o realizar una acción que reduzca las consecuencias del modo de falla. O sea, si me reduce es técnicamente factible, ¿no? Asociado a un nivel que sea aceptable para el dueño o para el usuario. Esto quiere decir que siempre y cuando el usuario así lo desee y me resolvente el problema, entonces es técnicamente factible. Las acciones que pueden tomarse para manejar las fallas pueden dividirse en dos categorías. Las tareas proactivas, que estas tareas son las que se llevan a cabo antes de que ocurra la falla, con el objetivo de prevenir que el componente, el equipo llegue a un estado de falla. Abarcan lo que comúnmente se denomina mantenimiento predictivo o preventivo. Aunque en RCM en este libro utilizan los términos como reacondicionamiento cíclico, sustitución cíclica y mantenimiento a condición. Estas las vamos a estar desarrollando un poquito más adelante. Ahora bien, la segunda acción que debe tomarse es las acciones a falta de. Estas tratan con el estado de falla y son elegidas cuando es posible identificar una tarea proactiva efectiva. Las acciones a falta de incluyen búsqueda de falla, rediseño y mantenimiento de ruptura. Ahora bien, estas dos acciones responden a la sexta pregunta del proceso de decisión básico de RCM. ¿Qué puede hacerse para predecir o prevenir cada falla? Entonces, a medida que vayamos avanzando, vamos a ir viendo. Continuamos. Desde el punto de vista técnico, existen dos temas a tener en cuenta para la selección de tareas proactivas. ¿Cuáles son estas? La relación entre la edad del componente que está considerando y la probabilidad de que ésta falle. Y la otra es, ¿qué sucede una vez que ha comenzado a ocurrir la falla? Durante todo este capítulo vamos a considerar las tareas que se aplican cuando existe una relación entre la edad o la exposición al esfuerzo y la falla. Y esto de exposición al esfuerzo y la falla lo vamos a ver con estas grafiquitas que nos están enseñando las láminas. Todo activo físico que cumple una función está en contacto con el mundo real. Esto lo lleva a estar sujeto a una variedad de esfuerzos. ¿Qué hacen estos esfuerzos? Bueno, que el activo físico se deteriore, disminuya su resistencia y finalmente esta cae al punto que el activo físico ya no puede cumplir con la función deseada. En otras palabras, falla. Pasa con los equipos y pasa también con el ser humano. Entonces, ¿qué nos explica? La exposición al esfuerzo en medida de varias maneras, incluyendo la cantidad producida, distancia recorrida, ciclos operacionales, cumplidos, tiempo, calendario o tiempos de funcionamiento. Todas estas unidades están relacionadas con el tiempo, todas, absolutamente todas, por lo que es común referirse a la exposición total al esfuerzo con que le da del componente. La exposición total al esfuerzo como la edad del componente, lo que quise decir. Esta conexión entre el esfuerzo y el tiempo sugiere que debe haber una relación directa entre el grado de deterioro y la edad del componente. Eso es lo que nos muestra esa grafiquita, el grado de deterioro y la edad. Pero entonces la gráfica 6.2 nos muestra que el punto en donde puede ocurrir la falla tiene que ver con la edad. Entonces, edad a la que ocurre la falla. Ahí tenemos el esfuerzo aplicado, la vida del equipo, nuestro funcionamiento. ¿Qué quiere decir todos estos gráficos? Que si esto fuera totalmente cierto, seríamos capaces de predecir la vida de los equipos con gran precisión. El punto de vista clásico del mantenimiento preventivo sugiere eso, que eso se puede hacer. Sí, en cierto modo es cierto. Sin embargo, en el mundo real, la situación no es tan precisa.
Y por eso es que estaremos analizando la realidad considerando que hay una clara relación entre la edad y la falla. Fallas relacionadas con la edad, que las estaré explicando a través del gráfico. Entonces, aún en componentes que parecen idénticos, varían su resistencia inicial a la falla sutilmente. La tasa a la cual esta resistencia declina con la edad también varía. Además, no hay dos componentes sujetos idénticos a esfuerzos a lo largo de sus vidas. Aun cuando estas variaciones sean muy pequeñas, pueden tener un efecto desproporcionado sobre la edad en la que falla el componente, como lo muestra en la figura 6.3, muestra lo que ocurre con los componentes puestos en servicio con la resistencia a la falla similar. Entonces, esta gráfica, ¿qué nos está diciendo? La pieza B generalmente es expuesta a un nivel de esfuerzo más alto durante su vida que la pieza A. Entonces se deteriora más rápidamente. El deterioro también se acelera en respuesta a dos picos de esfuerzo, a los 8.000 kilómetros y a los 30.000 kilómetros. Por otro lado, por alguna razón, la pieza A parece deteriorarse a un ritmo constante, sin importar los dos picos de esfuerzo a 23.000 kilómetros y 37.000 kilómetros. Finalmente, un componente falla a los 63.000 kilómetros y el otro a los 80.000 kilómetros. Este ejemplo no es más que para mostrarnos que no importa que los dos componentes sean idénticos y estén aparentemente bajo las mismas condiciones. Estas varían mucho cuando falla con respecto a la edad. En la práctica, aunque algunas partes duran mucho más que otras, las fallas de muchas partes que se deterioran de esta manera tendrán que concentrarse alrededor de una vida promedio. ¿Cómo se muestra? Entonces, la vida promedio son las fallas que tienen que concentrarse alrededor, como se muestra en la figura 6.4, frecuencia de la falla y la vida promedio. Está la vida promedio y con respecto a la edad y a la frecuencia de la falla. Esto es lo que quiere decir que aún en los casos en que la resistencia a la falla declina con la edad, el punto en que ocurre la falla normalmente es menos predecible de lo que sugiere el sentido común. En la figura 6.5 muestra el término de vida útil, que define la edad en la que hay un rápido incremento en la probabilidad condicional de falla. Se utiliza para distinguir de esta vida promedio. Algunas de estas fallas pueden ocurrir prematuramente. En la figura 6.7 muestra las características que comparten los patrones A y B. Es que ambos muestran un punto en el que hay un rápido incremento constante en la probabilidad de falla, pero no muestra una zona de desgaste definida. Por eso este capítulo considera las implicaciones de estos patrones de falla desde el punto de vista de mantenimiento preventivo. 6.3. Fallas relacionadas con la edad y el mantenimiento preventivo. Desde hace siglos y desde que se generalizó el uso de máquinas, el hombre ha tendido a creer que la mayoría de los equipos tienden a comportarse como lo expliqué anteriormente. O sea, en otras palabras, o de una manera resumida, la mayoría de las personas todavía tienden a asumir que los componentes similares que realizan tareas similares funcionan confiablemente durante un periodo, quizás con una pequeña cantidad de fallas tempranas al azar, y que luego la mayoría de los componentes se desgastarían aproximadamente al mismo tiempo. En general, los patrones de fallas relacionados con la edad se aplican a componentes muy simples o a componentes muy complejos, que sufren de un modo de falla dominante, pero en la práctica comúnmente se les encuentra bajo condiciones de desgaste directo, mayormente cuando el equipo entra en contacto directo con el producto. Entonces, ¿cuáles son estas cuáles son estas fallas asociadas con la edad y con el mantenimiento? Fatiga, corrosión, oxidación y evaporación. Algunos ejemplos de puntos en los cuales los equipos entran en contacto con el producto de revestimiento, con los productos son revestimientos refractarios, impulsores de bombas, asientos de válvulas, sellos, herramientas, transportadores a tornillos, revestimiento de trituradoras, tolvas, las tuberías internas, como hay como algunos ejemplos que puse en la lámina, las herramientas,
también son parte de estos equipos que están en contacto directo con los productos. La fatiga afecta directamente a los componentes o a las piezas metálicas que están sujetas a ciclos de cargas que tienen una frecuencia razonablemente alta. La tasa y el grado en que la oxidación y la corrosión afectan a un componente depende de su composición química, del grado de protección que tenga y del medio en donde esté operando. Y la evaporación afecta a los solventes y a las fracciones más volátiles de los productos petroquímicos. Bajo ciertas circunstancias se dispone de dos opciones para prevenir o reducir la incidencia de este tipo de modo de falla en las tareas de reacondicionamiento cíclico y las tareas de sustitución cíclica, que son las que vamos a ver más adelante. Tareas de reacondicionamiento y sustitución cíclica. Este es el tema 6.4. Los modos de fallas que conforman los patrones A y B que vimos anteriormente son más probables que ocurran después del fin de su vida útil. Es decir, si una pieza o un componente es uno de los que sobrevive hasta el fin de su vida útil, es posible que hay que sacarlo de servicio antes de que entre en la zona de desgaste y tomar alguna clase de acción para prevenir que falle o por lo menos reducir la consecuencia de falla. A veces esta acción implica hacer algo para restablecer la capacidad inicial de un elemento o de un componente que ha sido cambiado. Si hacemos esto a intervalos de tiempo fijos, sin intentar determinar la condición de la pieza o componente afectado, antes de someterla al proceso de reacondicionamiento, la acción se reconoce como reacondicionamiento cíclico, que consiste en reaccionar la capacidad de un elemento o componente antes del tiempo de edad definido, independientemente de la condición que tenga en ese momento. Las tareas de recondicionamiento cíclico también se conocen como tareas de retrabajo cíclico. Incluyen también revisiones, cambios completos, hechos a intervalos preestablecidos para determinar los modos de falla específicos relacionados con la edad. Frecuencia de estas tareas está determinada por la vida útil del elemento. En otras palabras, está determinada por la edad en la que el elemento o el componente muestran un rápido incremento en la probabilidad condicional de falla. En condiciones ideales, los límites de vida segura deben determinarse antes de que el elemento se ponga en servicio, tal como nos muestra allí la gráfica. Ahora, factibilidad técnica del reconocimiento cíclico. Existen dos criterios para que sean técnicamente factibles. Uno, que debe haber un punto en el que haya un incremento de la probabilidad condicional de falla y debe tener una vida útil. Y el segundo, que debe estar razonablemente seguro de esa vida útil y que restaure la resistencia original al elemento de la falla. O sea que como es un reacondicionamiento cíclico, que me vuelva mi resistencia original. Mientras que la factibilidad técnica de la sustitución cíclica también hay unidad identificable. Si la mayoría de los elementos sobreviven a esta edad, se sustituye la pieza. Y efectivamente no hay que preguntarnos si debe volver a la resistencia original porque acá ya hemos cambiado la pieza. Ahora bien, la efectividad de las tareas de reacondicionamiento cíclico, aunque sea técnicamente factible, no quiere decir que sea efectiva. Entonces, por eso debemos estar muy seguros de que a lo largo de un periodo de tiempo el costo por sustitución o reacondicionamiento sea menor a dejar que la falla ocurra. Y fallas no asociadas con la edad. El esfuerzo variable. O sea, depende del esfuerzo que tú estés sometiendo al equipo. Si es muy variable, obviamente no van asociadas con la edad. Por ejemplo, una computadora que tú la utilices mucho y aunque sea nueva, te puede fallar porque la estás usando más de lo debido, la estás sobrecargando. Y también una de las fallas no asociadas con la edad es la complejidad del proceso. Depende del proceso y de la complejidad que éste tenga. Para el equipo tampoco se asocian con la edad. Puede que falle antes, no importa la edad que tenga. Espero les haya gustado esta explicación al tema 6. Los espero en el foro correspondiente. Atenta a sus preguntas. Hasta luego.